Hola, bienvenidos de nuevo a Vidas Apasionantes, vidas y biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy nos enfrentaremos a uno de los santos probablemente más populares de toda la historia de la Iglesia y por ende más conocidos en general por la gente. Se trata que no solo del fundador de una de las órdenes más importantes de la Iglesia, sino además también de una persona que fue extremadamente coherente con lo que creía y con lo que hizo. Por tanto, sus hechos son reflejo de todas sus creencias. Hablamos de San Francisco de Asís. Este santo es un santo medieval. Hablamos de una persona que nace en la Assisi, en la ciudad de Asís, una ciudad cerca de Roma, pueblo-ciudad, cerca de la ciudad de Roma, y cuyo padre era un rico comerciante y de madre francesa. Por tanto, bueno, él fue bautizado como Giovanni, en realidad, que es Juan, pero en realidad su padre le llamaba Francesco en italiano, que significaba francesito, ya que al parecer hablaba muy bien francés de pequeño. Y ya todo el mundo le llamaba Francesco, ¿no? Por este apodo cariñoso que le había puesto su padre. Bien, este personaje, hablamos de Francisco, pues recibió la educación típica de su época. Se convirtió en un joven típicamente caballero medieval. De hecho, se alistó en las tropas de Asís y participó en la guerra que hubo contra Perugia. De hecho, bueno, pues en esta época ya hemos visto en otros episodios, ¿no? Muchas guerras que había entre diferentes reinos. Incluso, bueno, pues Italia no, por supuesto, faltaban muchos siglos para ser unificada, por tanto, había diferentes reinos que estaban en constante conflicto, ¿no? Bueno, pues Asís, en este caso, pues luchaba contra Perugia y fue hecho prisionero y estuvo, de hecho, prisionero cautivo durante un año. A la vuelta, él decidió enrolarse como caballero a la orden directa del Papa, en la orden, bueno, en las tropas papales. Y durante esta estancia en Roma, él está visitando una iglesia y en esta visita, pues percibe perfectamente cómo el Cristo crucificado le habla directamente a él y le dice: tienes que reparar mi iglesia, ¿no ves lo que está en ruinas? Y él, bueno, pues a partir de ese momento decide hacer un cambio total de vida. Se casa con lo que él denomina con Doña Pobreza, es decir, dona todos sus bienes y de hecho, ¿no? Un hecho que se cuenta de su vida, que en la plaza del pueblo de Asís se despoja de sus vestiduras tras una, ¿no?, discusión con su padre que no está de acuerdo con lo que está haciendo y le dona o le intercambia sus vestiduras con un mendigo de la calle. Y el mendigo pues tiene pues un ropaje pues típico, ¿no?, de los mendigos, como un saco marrón, ¿no?, enroído y demás, ¿no? Y desde entonces ese es el hábito de los franciscanos, ¿no? Que él, bueno, pues va a través de todos estos hechos, ¿no?, al final acaba fundando la Orden de los Frailes Menores, que el Papa Inocencio III aprueba supuestamente tras un sueño que tuvo, ¿no?, y que se le dijo que tenía que fundar, ayudar a este Francisco. Bien, entonces renuncia a todos sus bienes, repito que era una familia rica, ¿no? Incluso parte de la herencia de su padre también la vende para ayudar a los más necesitados y sobrevive nada más que con lo que puede mendigar. De hecho, la fundación de esta orden hace que se inicie las llamadas órdenes mendicantes, órdenes religiosas que viven nada más de lo que reciben por limosnas. Es más, se establecen a las afueras de la ciudad, reconstruyendo una iglesia, una pequeña capilla, de hecho, que había sido derruida, ¿no? Piedra por piedra, prácticamente. Bueno, pues empieza él y se le van uniendo, ¿no? Y es ahí donde van luego, posteriormente, fundando esta orden. Pues en esta etapa, bueno, pues se logran establecer, como decíamos, en un sitio concreto
gracias a una donación de un monje benedictino, pero ellos solo la aceptan si le van pagando esa estancia en ese sitio que les ha regalado o donado, pues a través de la pesca que van haciendo en un río cercano y le van donando peces, donando, es como que le van pagando el alquiler, digamos, de esa estancia. Es decir, que sí es cierto que, bueno, pues todo lo que les daban, pues ellos lo iban recibiendo, pero a través del trabajo y a través de también una disciplina de la pobreza muy, muy rigurosa, la más rigurosa hasta entonces vista, de hecho. Es más, bueno, ahora vamos a ver que tuvo, de hecho, algunos problemas con eso, ¿no? Pero también el encuentro con la que va a ser también una, bueno, compañera de vida prácticamente, ¿no? En cuanto espiritualmente hablando, Clara de Asís, que veremos también en otro vídeo, Santa Clara de Asís, pues gracias también a la gestión que hace Francisco y con su grandísima amistad, por cierto, hay una miniserie de Clara y Francisco, preciosa, de 2 capítulos largos, muy, muy recomendable. Bueno, pues también por si queréis ahondar un poco, ¿no? en esta relación que tuvieron Francisco y Clara, pues fundan también entre los dos la orden de Clara de Asís, que sería la orden de las clarisas, ¿de acuerdo? Femenina. Bien, siguiendo obviamente las mismas pautas que habían tenido que tenían en este momento los franciscanos, de extrema pobreza y bueno, pues de una rigurosa vida mendicante. Bien, ¿qué ocurre en estos momentos luego, no? Empieza ese estilo de vida, hay mucha gente enseguida que se le va uniendo, por tanto, lo que ocurre es que empieza cuando ya va habiendo mucha gente, ¿no? En este sitio, diversidad de opiniones. Por tanto, se encuentra Francisco ante algunas oposiciones de algunos compañeros que no están de acuerdo con tan rigurosa pobreza, como puede ser que gente de iglesia esté viviendo tan... Bueno, pues él dice y él sigue como diríamos, ¿no? Fiel a sus principios, diciendo yo creo en este estilo de vida, es lo que Dios quiere de mí y de los que me sigan, por tanto, esto tiene que seguir siendo así. Ahora, renuncio a ser el líder de mi, ¿no? De la orden, por tanto, rechaza seguir siendo pues el general de la orden, digamos, ¿no? Aún así, dice que eso sí que tiene que seguir siendo, ¿no? el estilo de vida tal y como habían bueno, previsto anteriormente. Además, él dice que también incita a sus hermanos franciscanos, bueno, todavía frailes menores, franciscanos se les llamará posteriormente, lógicamente, pero incita a su orden a evangelicar y a predicar. Él mismo lo hace con el ejemplo, es decir, él coge y pretende de primeras ir a Siria, cosa que no se le permite porque hay temporales, pero luego posteriormente viajará a Tierra Santa. Allí tiene un encuentro primero con caballeros cruzados y bueno, él les dice que no atacaran en ese momento a los musulmanes, cosa que tenían previsto, porque Dios se lo había dicho. Los cruzados se rieron de él, no le hicieron caso y atacaron a los musulmanes. ¿Qué ocurrió? Que los cruzados obviamente fracasaron y fueron masacrados. Además, en esta época también es muy conocido el encuentro que tuvo con el sultán egipcio Al-Malik. Le retó a él a ver cuál era, o sea, sí, llega como una persona, vamos, un mendigo, y llega ante el mismísimo sultán y le reta a ver cuál es la religión verdadera. Y dice, si yo tengo razón, tú te convertirás al sultán, ¿eh? Tú te convertirás al cristianismo y convertirás a toda la gente en el cristianismo. Y el sultán se queda, pues, flipando, claro, y dice, pero ¿qué dices? No, y se niega. Dice, bueno, vale, pues déjame demostrar que yo tengo razón y ahí haz una hoguera grande y voy a entrar yo en la hoguera y no me quemaré. Así te demostraré que yo tengo razón. El sultán tampoco acepta, pero es cierto que se queda maravillado y sorprendido con el encuentro con este personaje, con la profundidad de su fe y, o sea, tan sorprendido, fijaos, que incluso le da libertad para viajar y predicar en sus territorios. Lo cual, pues, es sorprendente, porque en este momento había una enemistad enorme entre musulmanes y cristianos. Estamos hablando de la época de las cruzadas, ¿verdad? Por tanto, estaban en guerra. Así que este encuentro se considera, pues, un hito también, un hecho muy importante.
Otro hecho muy importante luego es a la vuelta de Francisco a Italia, donde primero funda la Tercera Orden, porque hay una serie de laicos que quieren unirse también a la orden, pero sin dejar de ser laicos, o seguir un poco el ejemplo de Francisco, y lo que hace es fundar la Orden de los Terciarios, ¿vale? Lo que llama la Tercera Orden, que son laicos que se unen un poco a esta vida franciscana, pero manteniendo su vida de laicos. Además, también es curioso que se le atribuye a Francisco de Asís la creación del primer Belén. Cuando celebramos en Navidad ponemos, ¿no?, nuestro Belén en nuestras casas, pues Francisco de Asís fue el primero que en el año 1223, siglo XIII, organizó un Belén viviente para celebrar el nacimiento de Jesús. Además, bueno, pues como decía, un hecho súper importante y conocido fue cuando él en el otoño o finales de verano del año 1224, él se retira a orar durante 40 días en una cabaña en el bosque, él solo, y había nada más que un hermano suyo franciscano, pues que le llevaba agua y pan, ¿no? Y entonces es cierto que este hermano, cuando volvía, pues también contaba episodios que él veía de bolas de fuego que estaban hablando con Francisco, bueno, hay cosas sorprendentes, ¿no? Y fue aquí cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo a través de un querubín, se dice, ¿no? Que recordáis también, hice el episodio de San Miguel Arcángel y explica un poco la angeología y quiénes eran los querubines, por si queréis rescatarlo. Pues, y bueno, tiene momentos de éxtasis en el cual pues él pide a este querubín, a Jesucristo, sufrir tanto como sufrió él en la cruz. Y se le premió, en este caso, se le concedió, mejor dicho, el don de los estigmas. ¿Recordáis también a otros santos que hemos visto en otros capítulos, como por ejemplo Santa Catalina de Siena, si os acordáis, también Santa Mística? Bueno, pues en este periodo de éxtasis, en el septiembre de 1224, San Francisco de Asís recibe los estigmas, que eran las marcas de Jesús de los clavos en las manos. Él, pues por humildad y porque no quería tampoco, no sé, pues eso, sí, no quería ir enseñándolos ni ir diciendo aquí tengo, yo he recibido esto, ¿no? Pues se los tapaba y trataba de ocultarlos, pero la gente los veía. De hecho, eso los tapaba con trapos y demás, pero no, bueno, la gente los veía. Bien, es muy conocido y de hecho muy representado este momento a lo largo de luego los pintores ¿no? Y de hecho, como el que vemos en la imagen, en este vídeo, pues se le suele representar mediante el querubín que viene a visitarle, los estigmas en las manos y muchas veces una calavera, que también es símbolo de que él está hermanado con la muerte, ¿no? Que es, o sea, tanto la vida como la muerte, pues él, de hecho se le llama, ¿no?, el hermano de todas las cosas vivas, ¿de acuerdo? Vivas y también muertas. Bien, enfermo ya de gravedad a partir de este hecho, pues en el año 1226 fallece finalmente, rodeado de sus hermanos frailes. Bien, finalmente rescatar, para que no se nos haga mucho más largo, porque es cierto que hay muchísima bibliografía sobre San Francisco, podéis buscar, hay muchísima filmografía también, y bueno, pues obviamente pues la Orden de los Franciscanos podrán revelar muchas más cosas sobre San Francisco, lógicamente, pero bueno, simplemente, como decía, algunas anécdotas también sobre este santo, algunos hechos. El encuentro con un lobo muy famoso en la provincia de Gubbio, que aterrorizaba a los ciudadanos, y entonces él se acercó al lobo y le dio la mano para que le diera la pata y le acarició, ¿no? Y se acabó ese terror. También predicaba a los pájaros, decían que los pájaros se quedaban quietos escuchándole, ¿no?, predicando sobre el Evangelio. Y también en la ciudad de Arezzo, al parecer, pues expulsó unos demonios también, ¿no? Bueno, repito, pues la verdad es que la figura de Francisco destaca por la humildad, por la extrema pobreza y por la coherencia de su vida, siempre manteniendo esas creencias de extrema pobreza y de humildad, ¿no? Fue muy, muy conocido en su época y extremadamente conocido a lo largo de la historia de la Iglesia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.